victoria. Qué bueno que pudieron estar esta mañana aquí para que exaltemos juntos a nuestro Dios. Es una gran alegría cada vez que tenemos la oportunidad de poder adorar a Dios juntos, de poder exaltar a Dios juntos, porque uno de los grandes privilegios del ser humano es poder conectarse con Dios. Amén. Y le damos gracias a Dios por sus vidas. Los niños están pasando todavía al área infantil. Vamos a dar oportunidad para que vayan y regresen los papás, que vayan a regresar. Y estamos contentos, estamos llegando al inicio de una semana muy especial en el calendario, ¿verdad? Aunque para nosotros celebrar la obra de Jesús es algo de todos los días, pero en una ocasión como hoy, en estas fechas, ¿verdad? Donde las personas hablan acerca de la obra, de la vida de Jesús y particularmente de lo que Él hizo durante la última semana, pues para nosotros como discípulos de Jesús es motivo de alegría. Amén. Amén. Y vamos a aprovechar este día para cerrar la serie sobre las decisiones. Hemos hablado durante todo el mes pasado, casi el mes pasado completo, este mes, acerca de la importancia de tomar decisiones. Hay muchas cosas en la vida que no pueden cambiar hasta que nosotros tomamos decisiones. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Sí? Entonces, hay cosas que nosotros sabemos y entendemos que debemos hacer, pero hasta que no tomamos la decisión de hacerlo y la acción de cambiar las cosas que tenemos que cambiar, entonces de nada sirve tener un conocimiento si no sabemos cómo aplicarlo. Imagínense que está una persona ahogándose, ¿verdad? Y está arriba del área donde está la tierra firme, está una persona que es un científico, una persona de mucho conocimiento, y entonces el que se está ahogando empieza a gritar: auxilio, auxilio. Y entonces el hombre de ciencia, ¿verdad?, ve al que esté allá, y entonces el que se está ahogando le grita: oye, aviéntame la cuerda. Y entonces este voltea y ve que hay una cuerda enredada muy larga ahí, y entonces agarra la cuerda y se la avienta. ¿De qué le sirvió a este hombre tener el conocimiento si lo que hizo fue lanzarle la cuerda? ¿Qué es lo que tenía que haber hecho? Haber agarrado la cuerda, desenredarla, tomar él una punta y arrojar la otra punta para que el otro la agarrara y él le pudiera ayudar a salir. Pero agarrar la cuerda y lanzársela, pues no le sirvió de nada, solamente le hizo más dramática su muerte, porque terminó ahogado, porque el que tenía el conocimiento no sabía cómo aplicarlo. Y en la vida de nosotros todos los días tenemos que tomar decisiones. Una decisión tomada con mala información o mal tomada puede causarnos muchos estragos en nuestras vidas. Por eso es que estuvimos hablando todo este mes que debemos aprender a tomar decisiones, y dentro de las decisiones que debemos de tomar, una de las decisiones más importantes es: decide servir. Y nuestro ejemplo de servicio es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso les voy a invitar para que busquen en el Evangelio de Juan, capítulo 13, vamos a leer a partir del versículo 12 hasta el 17. Cuando lo tenga, diga: ya lo tengo. ¿Ya lo tiene? No, diga: ya lo tengo, no diga menos. Hablamos hace unos días de decidir obedecer, ¿verdad? Y nos cuesta muchísimo aprender a tomar decisiones, porque normalmente todos podemos funcionar en automático, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos buscando? Juan capítulo 13, versículos 12 al 17. ¿Cuántos ya lo tienen? Diga: ya lo tengo. Ahora sí, ok. Entonces dice la escritura: después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto y se sentó y preguntó: ¿entienden lo que acabo de hacer?
Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón porque lo soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies a ustedes, deben lavarse los pies los unos a los otros. Les di mi ejemplo para que los sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero más importante que quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Oramos. Padre, gracias por el privilegio de ser tus hijos. Gracias por el privilegio de poder ser parte de los planes que tú tienes para nuestras vidas, para nuestra ciudad, para nuestro país. Gracias por ser tan maravilloso como Dios y darnos a nosotros la oportunidad de servir en tu reino. Te pido, Espíritu Santo, que en esta hora tu palabra venga a producir un efecto de transformación en la mente, en los pensamientos, en las ideas, en la filosofía que pueda estar gobernando el pensamiento de tus hijos, que sea contrario a tu voluntad, y que a través de tu palabra tú afirmes la verdad y transforme nuestras vidas para tomar decisiones correctas. La decisión de servirte es una de las decisiones más importantes en la vida. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú quien abra el entendimiento y quien hable al corazón de tus hijos, y que mientras que la palabra es hablada, tú vengas a transformar todo lo que tengas que transformar. Vengas a sanar todo lo que está enfermo, a quitar todo aquello que está estorbando en la vida de tus hijos, problemas, escasez, cualquier circunstancia que ahora sea adversa, que al salir de esta reunión se haya vuelto a favor de la vida de cada uno de tus hijos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te doy gracias. Amén. Una de las enseñanzas más importantes de Jesús a sus discípulos es la importancia de servir a las demás personas. Normalmente hablar de servir choca mucho con nuestra ideología o con nuestra cultura, porque a la mayoría nos gusta que nos sirvan y nos cuesta trabajo servir. Eso es por naturaleza, ¿verdad? Si estamos todos sentados en la mesa comiendo y alguien dice, ¿quién trae la sal?, ¿cuántos voluntarios va a haber en ese momento? Piensen en esta escena en su casa normal, están comiendo y entonces alguien se da cuenta que no está la sal en la mesa y dice, ¿quién quiere traer la sal? Sus hijos van a decir, yo. O van a empezar, no ve tú. ¿Qué es lo que normalmente pasaría en la mesa? ¿Habría muchos voluntarios o los demás estarían esperando que los demás lo hicieran? ¿Verdad? Eso nada más para que reflexionemos hasta dónde está nuestra disposición para servir. Hubo alguien que ya preparó la comida, trajo los refrescos o las aguas, puso los platos, puso los cubiertos, trajo las servilletas, hizo todo, solamente no trajo la sal. Y nosotros estamos disfrutando el beneficio de que alguien estuvo dispuesto a hacer todo para que nosotros nos sentáramos a la mesa y comiéramos bien rico, y lo único que se ocupa es un voluntario para que se levante, vaya a la cocina unos 2 o 3 metros, dependiendo de dónde vives, si es unifamiliar, 2 metros, 1 metro, extiende la mano así sentado, ¿verdad? Depende de qué tan grande sea su casa, pero lo más lejos que tendría que caminar serían 3 o 4 metros para traer la sal y ponerla en la mesa. Pero aún en cosas tan pequeñas nos damos cuenta que el servir no es algo de lo que nosotros nos sintamos inspirados regularmente a hacerlo, siendo que Jesús enseñó que era muy importante para que los discípulos de Jesús supieran que una de las cosas más importantes por las cuales Él había establecido un equipo de discípulos era para que sirvieran a las personas. Y una de las principales características de un verdadero discípulo
de Jesús es su disposición para servir y para ayudar a quien lo necesita. Hay pocas personas con un espíritu natural de servicio. La gran mayoría nos cuesta trabajo servir. ¿Por qué? Porque nos gusta que nos sirvan. Y en el tiempo de Jesús, como en el tiempo actual, era exactamente lo mismo. Vamos a la escena de Jesús con sus discípulos, ¿está bien? Ya sálgase ya de su casa y vamos allá a la época de Jesús. Jesús está sentado con sus 12 discípulos. La cena ya está preparada. Ya trajeron la Coca-Cola, ya está ahí bien fría con hielos porque hacía mucho calor. Ya estaba todo listo, ¿verdad? El cordero que había sido preparado para la Pascua, los panes sin levadura, todo estaba listo. Y todos los discípulos llegaron a la mesa y se sentaron. Y cuando se sentaron, había algo que era una costumbre que alguien hiciera como un buen anfitrión, como alguien que estaba dispuesto a servir a los demás. ¿Qué era lo que era normal que hicieran cuando llegaban invitados a una casa? Bueno, que uno de los anfitriones le pidiera a uno de los criados o de los esclavos que le lavara los pies a los visitantes para que pudieran comer a gusto. Y entonces se prepara la comida, la mesa se sirve, y Jesús se da cuenta que ninguno de los discípulos está dispuesto a decir: yo voy y le lavo los pies a los demás, porque ese día no había anfitrión, ellos tenían una cena privada, Jesús y los discípulos. Yo entendería que los discípulos no hubieran pensado: le voy a lavar los pies a los demás. Lo que me cuesta trabajo entender es por qué ninguno de ellos dijo: le voy a lavar los pies al Señor. Porque el que no se los lavara a los demás todavía era comprensible, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque entre ellos siempre estaba la idea de quién de ellos sería el mayor entre todos. Entonces, como entre ellos no había ese reconocimiento de autoridad, de respeto, entiendo que a ninguno se hubiera dispuesto a lavarle los pies a los demás. Pero que ninguno se haya dispuesto a lavárselos a Jesús habla de la actitud de la mayoría de las personas de hace 2000 años como las de la actualidad. No nos gusta servir, y menos servir a alguien que lo consideramos igual a nosotros o inferior a nosotros. Si hay alguien que consideramos que tiene mayor rango de autoridad que nosotros, a lo mejor por hacerle la barba, ¿verdad?, o por quedar bien, nos ofrecemos a servirle. Pero de manera natural no es una característica de nosotros los seres humanos la disposición de servir a otros. Ahora Jesús toma la iniciativa, va y agarra una toalla, va y agarra el agua en una vasija y empieza a lavar los pies a los discípulos. Cuando Jesús hace esto, imagínense las conversaciones en la mesa. ¿Qué creen que estaban platicando los discípulos? Yo imagino que Pedro a lo mejor estaba dando un codazo a Juan, diciendo: ya ves, no tenías que haberte levantado. ¿No se los imagina así? ¿Verdad? Oye, mejor ahorita pídele la toalla, o tú le pides la toalla, yo le pido la vasija y ahorita entre los dos la lavamos. Pero no está bien que él, siendo el maestro, lo haga. Y estaban ahí ellos en la mesa, a lo mejor un poco apenados ya para ese momento, diciendo: no, ¿cómo? Él debimos haberle lavado los pies, nos lo está lavando a nosotros. Y entonces Jesús termina de lavarle los pies a los discípulos. Ustedes ya saben, ahí Pedro no quería, luego dijo que lo bañara completo, todas esas historias ya se las saben. Pero cuando Jesús terminó de lavarle los pies a todos los discípulos, se sentó en la mesa, bueno, en la silla, estaba la mesa, si es que había silla, y les dice: ¿entienden lo que hice?
Entonces yo les preguntaré esta mañana, ¿entienden la importancia de decidir servir a los demás? ¿Usted sabe qué tan importante es que usted y yo estemos siempre dispuestos a servir a los demás? ¿Por qué es importante que yo esté dispuesto a servir? Porque el mejor ejemplo que tenemos es el de Jesús, que nos muestra que cuando se trata de ayudar a las demás personas, no existe distancia, no existe falta de tiempo, o no importa cuánto vamos a invertir por tal de servir a los demás. ¿Cuáles son las principales razones por las que cuando se trata de servir nosotros decimos que no podemos hacerlo? La enseñanza de Jesús es que debemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Pero cuando se trata de servir, una de las razones principales por las que nos cuesta trabajo servir es porque no entendemos el privilegio que representa para nosotros servir. Jesús enseñó que servir a los demás es un privilegio porque nos presenta una oportunidad de ser más como Jesús. Es decir, cuando tenemos la oportunidad de servir, es como si Dios nos trajera una oportunidad para que nosotros digamos, wow, aquí tengo la oportunidad de parecerme a Jesús. Si hoy trajéramos unas vasijas y pusieron unas 5 sillas acá y pasaran algunos para que le lavaran los pies, les aseguro que varios hoy estarían dispuestos a venirle los pies, a lavar los pies a los demás. ¿Verdad que sí? Si yo pusiera 5 personas acá para que usted le lavara los pies, ¿cuántos estarían dispuestos a venir a lavárselos? Ok, entiendo que ahora hay muchos. Qué bueno, voy a predicar más seguido esto. Porque esto de alguna forma habla de nuestra disposición para servir. Pero ya estamos aquí, el agua ya está ahí. Puede ser algo muy grande o puede ser algo muy insignificante. Porque ¿qué sucedería si yo le digo que hay una persona en Tlajomulco en este momento que está esperando que uno de los discípulos de Jesús vaya y le lave los pies? Y que al terminar la reunión ocupamos un voluntario que vaya allá a donde se regresa el aire, un poquito más para allá, donde le piden visa para cruzar del otro lado, la hermana República de Tlajomulco, ¿verdad? Y que usted tuviera que cambiar todos los planes que tenía, todas las actividades que tenía planeadas para ir hasta Tlajomulco solamente a lavarle los pies a una persona. ¿Verdad que la cosa cambia? Lavárselas aquí es fácil, ir a lavarla allá no es tan fácil. ¿Qué es lo que podría mover a alguien a ir hasta Tlajomulco en este momento a lavarle los pies a una persona? ¿Qué lo movería? ¿Qué le llevaría a tomar la decisión de decir, pastor, yo voy? Yo puedo cambiar mis planes, puedo gastar mi gasolina, puedo hacer el tiempo, no importa la distancia, yo estoy dispuesto a hacerlo. ¿Qué es lo que me movería a tomar esa decisión? Porque de eso es de lo que se trata, tomar decisiones. Cada vez que tenemos la oportunidad de servir, debemos tomar una decisión. ¿Voy a servir o no lo puedo hacer o no lo quiero hacer? Esa es la realidad en la vida de muchos de nosotros. Jesús nos enseñó que servir es un privilegio y todos tenemos motivos para no servir. Cuando se trata de servir, aún en la misma iglesia, en las actividades o en los diferentes ministerios, ¿cuáles son las razones que damos para no servir? La primera y más común es no tengo tiempo, ¿verdad? La segunda, pastor, está muy lejos, no tengo cómo llegar.
¿verdad? ¿Cuál otra podría ser de las excusas más normales? No tengo dinero. No tengo dinero para moverme, pastor. Yo iría, pero la verdad no trae gasolina el carro. No traigo para ponerle gasolina. Y yo quisiera que siguiéramos un poquito el ejemplo de Jesús. Jesús dijo, voy a servir. Y él estaba a la vuelta de la esquina de Jerusalén, ¿o dónde estaba? Cuando vino a la tierra, llegó a Belén. ¿De dónde venía? ¿No sabe dónde venía Jesús cuando nació en Belén? ¿De dónde venía? A ver, díganlo entonces si lo sabe. ¿De dónde? Uy, no, pues ni para decir dónde venía puede servir. A ver, otra oportunidad. ¿De dónde venía Jesús? ¿Vinieron a ver al pastor? Venía de con el Padre. ¿Sí puede abrir la boquita y decir del cielo? A ver, vamos a ver si es cierto. ¿De dónde venía Jesús? Del cielo. Ya algunos ya saben, pero todavía algunos otros todavía están batallándole para decir que vino del cielo. Imagínense, si para decir viene del cielo es complicado, entonces hacer lo que Jesús hizo, pues 1000 veces más. ¿Ya está aquí o todavía no? A ver, ¿de dónde vino Jesús? Del cielo. Del cielo. ¿Eso estaba cerca o estaba lejos? Lejos. Ok, y nosotros decimos que no podemos servir porque vivimos lejos. Porque ¿cómo voy a ir yo hasta Tlajomulco a hablarle a alguien de Cristo? A llevarle la palabra, a ir a su casa toda una vez por semana para darle una plática bíblica. Pastor, yo vivo hasta Tonalá, quiere que vaya hasta Tlajomulco una vez a la semana a llevarle un estudio bíblico a una persona que ni la conozco. Está muy lejos, pastor. Ok, no podemos servir si no tenemos el entendimiento de que Jesús hizo algo muy grande por nosotros. Jesús vino del cielo. La distancia era grande y no le importó. Los que decimos que no tenemos tiempo es porque entendemos que tenemos muchas cosas que hacer. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Cuántos tienen muchas cosas que hacer? Ok, Jesús es Dios y tenía muchas cosas que hacer, porque todo el universo es sustentado por medio de Jesús. Dice que Él hizo junto con el Padre todo el universo, y por medio de Él el universo se sustenta. Jesús tenía muchas cosas que hacer, sí. Y un día decidió dejar de ser Dios por 33 años. ¿Cuánto tiempo dedicó Jesús dejando que alguien más hiciera lo que nunca antes nadie había hecho? Porque desde que el universo fue creado, fue sustentado por Jesús hasta el día que vino a la tierra. Porque ahí Él, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Se quitó sus atributos divinos, se quitó su omnisciencia, se quitó su omnipresencia, y entonces, siendo Dios, le dejó a alguien más encargado que sustentar el universo por Él. ¿Hay algo más importante que sustentar el universo? Entre sus ocupaciones, ¿habrá alguna que se pueda comparar con las actividades que Jesús tenía que estar haciendo y dejó de hacer para venir a servirnos? Imagínense, Jesús hace que el mar se mantenga en su lugar y separa la tierra seca de la tierra mojada. Y un día deja de hacer eso para ir a agarrar una vasija con agua y lavarle los pies a sus discípulos. Eso es entendimiento de lo que es servir. Cuando tú dices, estoy dispuesto a dejar lo que tengo que hacer porque sé que alguien me necesita, y si hago algo por esa persona que me necesita, mis actividades, el que yo lave, el que yo planche,
el que yo haga el quehacer de la casa, el que yo haga una negociación, hiciera una venta. Todo eso que yo hago es importante. Pero muchas de esas cosas solamente son ocupaciones momentáneas. Jesús sabía que lavarle los pies a sus discípulos ese día les cambiaría el entendimiento. Él sabía que esa enseñanza era muy importante dejársela a sus discípulos antes de irse, y lo hizo la noche que él fue entregado. Antes de que lo tomaran preso para llevarlo ante Pilatos y después a la cruz, decidió dejarles una de las enseñanzas más importantes a sus discípulos. Cuando se trata de servir, siempre hay tiempo. Porque yo pude dejar, diría Jesús, de sustentar todo el universo para venir a lavarle los pies. No me digan después que ustedes no pueden dejar de hacer lo que están haciendo para ir a lavarle los pies a alguien más. Eso es lo que Jesús les estaba diciendo cuando les preguntó: ¿entienden lo que acabo de hacer? Si yo tengo que ir de un lugar a otro, lo voy a hacer, no importa la distancia. Si yo tengo que dejar de hacer algo que para mí es importante, cuando eso algo se vuelve importante para Dios, lo que es importante para mí es menos importante de lo que es importante para Dios. Usted dice: pero yo no tengo dinero, pastor, para gastar, si no voy a trabajar, luego no voy a tener para la comida. Jesús lo entregó todo. Jesús se entregó a sí mismo. El precio que él pagó fue derramar hasta su última gota de sangre. El precio que él pagó fue soportar el pecado de todos sobre él cuando él nunca había cometido un pecado. Él estuvo dispuesto. Hasta que nosotros nos damos cuenta que servir a Dios es un privilegio, va a ser muy difícil que realmente podamos servir. Porque servir parte de una decisión consciente de lo que representa lo que vamos a hacer. Ahora quiero que piense por qué Jesús hizo todo eso. Jesús, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios y vino a la tierra. Se humilló y se hizo semejante a nosotros cuando Él era superior a nosotros. Se dispuso a servirnos cuando Él merecía ser servido. Y no solamente eso, Él dejó que lo latigaran, lo golpearan, y pagó hasta el último precio por nuestro beneficio. Todo eso Jesús lo hizo por una sola razón. ¿Cuál es la razón? Amor. ¿Qué se necesita para servir a las personas en necesidad? Amor. Si yo digo que no tengo tiempo, si yo digo que no quiero gastar mi dinero, si yo digo que no quiero ir tan lejos, entonces lo que estoy diciendo es que el amor que yo tengo por las demás personas es tan pequeño que no puedo, no me alcanza para moverme a hacer lo que Dios quiere que yo haga, porque yo estoy pensando más en mí que en los demás. Yo les decía, imagínense que hoy alguien estuviera esperándolos en Tlajomulco para lavarle los pies, y usted dice: yo voy a dejar mis actividades y voy a hacer tiempo para esa persona. Voy a recorrer la distancia que tenga que recorrer, me voy a gastar la gasolina que me tenga que gastar. Y llega con esa persona y usted agarra la vasija de agua y agarra su toalla y le empieza a lavar los pies. Y esa persona le dice: pero ¿por qué estás haciendo esto? Y usted le dice: es que lo aprendí de Jesús. Jesús, cuando ama a alguien, le lava los pies. Y Jesús me mandó hoy a lavarte los pies para decirte que te ama. Y esa persona en ese momento experimenta el amor de Dios y le entrega su vida a Jesús.
Y un día esa persona va a ir al cielo y va a sentarse en la mesa con Jesús. Y cuando se siente en la mesa con Jesús y Jesús le diga: cuéntame cómo fue que llegaste acá. Es que allá en Guadalajara había alguien que vivía en Tonalá y un día escuchó una prédica y decidió irse hasta Tlajomulco a lavarme los pies. Si esa persona no hubiera tomado esa decisión de servirme ese día de esa manera, yo no estaría aquí. Pero estoy aquí porque hubo alguien que estuvo dispuesto a mostrarme el amor de Jesús. Y si nosotros podemos ver el servir a los demás como un privilegio, es porque debemos saber que Dios nos va a dar muchas oportunidades para servirle a Él. Pedro aquel día dijo: Señor, no voy a dejar que me lave los pies, yo debería lavarte los pies a ti. Y Jesús le dijo: ahora yo te los voy a lavar a ti, pero después de hoy muchas veces tú no los vas a lavar a mí. Porque cuando lo hagas a uno de mis pequeños, a mí me lo vas a estar haciendo. Cuando le lave los pies a alguien, me los estarás lavando a mí. Cuando le sirvas a alguien, me estarás sirviendo a mí. Si agarras un vaso de agua fría y se lo das a una persona que está sedienta, haz de cuenta que me lo vas a estar dando a mí. Entonces vas a tener muchas oportunidades para lavarme los pies. Yo les pregunté hace un momento: si tuvieras la oportunidad de lavarle los pies a alguien aquí, ¿lo harías? ¿Y qué si el que estuviera aquí fuera Jesús? Y yo dijera: ¿quién le quiere lavar los pies? Le aseguro que todavía no terminaría de decir y se estarían aventando unos a otros tratando de lavarle los pies a él. Pero muchas veces Jesús está frente a nosotros y no nos damos cuenta. Jesús viene y nos da la oportunidad de servirle a través de diferentes personas. Son nuestros vecinos, son nuestros familiares, son nuestros compañeros del trabajo, de la escuela. Y nosotros en ese momento se nos olvida que somos discípulos de Jesús. Y si no vemos a Jesús físicamente, entonces no queremos servirle. Por eso es importante que tomes la decisión si le vas a servir o no. Porque una de las razones por la que Jesús te hizo su discípulo es para que tú pudieras servirle, porque servir a los demás te hace que te parezcas a Jesús. La única forma en que tú te vas a parecer a Jesús es sirviendo a los demás. En estas fechas, en varios lugares del país o del mundo, se hacen recreaciones de la pasión de Cristo. Usted lo sabe, ¿verdad? Y hay gente que se prepara con anticipación y les dan ciertas pláticas y debe cubrir ciertas características porque le va a tocar hacer el papel de Jesús en la dramatización del viernes. Y usted lo ve ahí, lo más parecido a la idea que tenemos de Jesús: cabello largo, barba, una túnica blanca. Dicen: wow, se parece a Jesús. Y entre más rubio y de ojos verdes sea, dice: se parece más a Jesús. Pero la realidad es que la única forma de parecernos a Jesús realmente es haciendo lo que Jesús hizo. Y hacer lo que Jesús hizo es estar dispuesto a parecernos a Él en el servicio de los demás. ¿Saben cuál es la principal razón por la que Jesús le quiso lavar los pies a los discípulos aquel día? ¿Cuál era el concepto que tenían los discípulos de Jesús? Que Él era Dios, Él era el Mesías, Él era el rabí, el sensei, el maestro, el Señor. Y era verdad, porque Él era todo eso. Pero Él sabía que todos ellos en algún momento habían tomado una decisión muy importante, porque todos ellos tenían una actividad antes de conocer a Jesús.
Y cuando Jesús los encontró y les dijo, ven y sígueme, todos ellos dejaron todo para seguir a Jesús. Y el concepto que ellos podían tener es, Dios quiere usarme. Y qué privilegio que Dios quiera usarnos, ¿verdad? Porque si Dios nos da la oportunidad de servirle y nos usa para su obra y nos usa para su reino, eso es un gran privilegio. Pero Jesús no quería que ellos se quedaran con la idea de solamente Él quiere usarme, sino Él quería que ellos entendieran que Jesús quería servirles. Uno de los principales problemas en un matrimonio es cuando uno de los dos se siente usado y que se quieren aprovechar de él o de ella, pero no están dispuestos a servirle. Lo que Jesús quería es que no se sintieran solamente usados por Dios, que se sintieran servidos por Dios. Y a lo mejor tú dices, bueno, la gente quiere usarme, Dios quiere usarme. No solamente Dios quiere usarte, no solamente la iglesia quiere usarte. Lo que Dios quiere es que tú puedas sentirte también servido, porque el principio es que damos de gracia lo que de gracia recibimos. El principio es que yo recibo en la proporción en que doy. Y si alguien dice, es que a mí no me sirven, tendrías que analizar a quién estás sirviendo. Tendrías que preguntarte si tú estás demostrando a los demás valor en ellos, interés en ellos, o solamente los estás usando. ¿Qué está pasando en tu casa? ¿Qué está pasando con tus compañeros en el trabajo? ¿Qué está pasando con los hermanos de la iglesia? ¿Se sienten servidos o se sienten usados? Algo que Jesús quería es que se sintieran servidos. Y la única forma de demostrárselos era sirviéndoles. Jesús espera que nosotros hagamos lo mismo que Él hizo, que sigamos su ejemplo, porque no hay nada mejor que seguir el ejemplo de Jesús. ¿Cuántas personas a nuestro alrededor nos han servido? Cuando ustedes llegaron aquí por primera vez, ¿hubo alguien que les dio una sonrisa? ¿Les hizo sentir bienvenidos? Cuando ven a alguien entrando ahí a la puerta, ¿no tendríamos que hacer lo mismo? Darle una sonrisa, hacerle sentir bienvenido. Cuando tuvimos un problema, alguien dedicó tiempo en escucharnos, en aconsejarnos. ¿No tendríamos que hacer lo mismo? Cuando pasamos por una situación difícil, ¿estuvimos solos o hubo gente a nuestro alrededor? ¿No tendríamos que nosotros hacer lo mismo? Porque finalmente eso es lo que distingue a los discípulos de Jesús. Y yo sé que algunos dicen, es que luego se aprovechan de que somos cristianos. Pues si no se aprovechan de nosotros, ¿de quién se van a aprovechar? Si no pueden aprovecharse de nosotros que somos servidores de Jesús, ¿cuántos de nosotros no nos hemos aprovechado de Jesús? ¿Usted se aprovechó de que Él murió para no morir usted? ¿Usted se aprovechó de que Él rompió el velo para que usted pudiera entrar a la presencia de Dios? Usted se aprovechó de muchas cosas que Jesús hizo por usted y gracias a eso está donde está ahora. Entonces no le preocupe que los demás se aprovechen de usted. Para eso estamos aquí, para hacerlo. Cuando alguna vez sienta que alguien lo está usando, piense que es Jesús detrás de esa persona, porque es nuestra oportunidad de servir. Cuando servimos a los demás, si nosotros lo estamos haciendo creyendo que lo estamos haciendo para las demás personas, nos vamos a sentir usados. Si nosotros estamos conscientes que lo estamos haciendo para Dios, siempre nos vamos a sentir útiles para Dios. Servir a Dios es una bendición. Eso es lo que Jesús le dijo al final a los discípulos. Dijo, miren,
espero que entiendan lo que acabo de hacer. ¿Sí le puso atención a la lectura bíblica? Espero que entiendan lo que acabo de hacer. Ustedes me dicen Señor, Maestro, y ustedes creen que debió haber sido al revés. Ustedes debieron haberme lavado los pies a mí. Yo se los lavé a ustedes porque quiero que también entre ustedes se los laven. Porque en el reino de los cielos funciona al revés. Y eso es maravilloso, es lo maravilloso de entender el reino de los cielos. Cuando nosotros vivimos conscientes de que no somos de este mundo y pertenecemos al reino de los cielos, nos damos cuenta que todas las cosas funcionan al revés. Y Jesús les dijo, miren, entre ustedes, el más pequeño es el que se sienta a la mesa y se espera que le sirvan. Y eso debería ser así. El que es recién llegado a la iglesia, el que viene por primera vez, por segunda vez, el que se siente y nosotros lo servimos. De eso se trata. Los más grandes, los más maduros, los más crecidos espiritualmente, los que tienen más dones, los que tienen más talentos, los que ya han madurado en la fe, esos sirven a los más pequeños. Así funciona en el reino de los cielos. Y si entendemos esto, entonces podremos servir como Jesús lo hizo, entendiendo que nuestro papel cuando vamos a servir a los demás va a ser una bendición para nosotros, porque Jesús les dice, cuando ustedes no sabían esto, no lo podían hacer, pero ahora que lo saben, si lo hacen, van a ser bendecidos. Ahora, ¿somos bendecidos si no lo hacemos o somos bendecidos si lo hacemos? Si lo hacemos, ¿verdad? Porque Dios recompensa el tiempo que invertimos en servir a las personas. Eso es algo que muy pocos entienden. Dice, pastor, es que no puedo porque tengo que ir a trabajar, tengo que hacer esto. Yo no sé por qué hay quien cree que Dios es injusto, que Dios no es generoso, que Dios es un mala paga, que Dios es un mal Señor. Porque todo eso es lo que estamos expresando cuando decimos, es que le tengo que quedar bien a mi patrón aquí en la tierra porque no le puedo quedar mal. Prefiero quedarle mal a Dios que quedarle mal a mi patrón. Es que mi patrón terminando, mire, me suelta el pago, pastor. A mí me sorprende la gente que critica a la gente que sirve a Dios y prospera. Porque entonces yo me pregunto, entonces si alguien serviría a Dios, ¿tendría que no prosperar? Jesús dijo a sus discípulos, ninguno de ustedes que haya dejado a su esposa, sus hijos, sus trabajos, sus quehaceres para servirme a mí, se quedará sin recompensa. ¿Escuchó eso de Jesús? Entonces, ¿qué es lo que esperamos cuando servimos a Jesús? Que Él nos recompense o no nos recompense, que Él nos bendiga o no nos bendiga. Y entonces, ¿por qué si alguien, usted lo ve aquí, y es el que más sirve, y es el que más atiende, y es el que más tiempo está acá, y de repente lo ve prosperar y dice, ya le dieron dinero? ¿Qué no acaso el que más sirve a Dios, mayor recompensa recibirá de parte de Dios? Entonces lo que tenemos que saber es que si queremos ser bendecidos, tenemos que servir a Dios. Y servir a Dios implica tomar la decisión de qué vamos a hacer con nuestro tiempo, qué vamos a hacer con nuestros recursos. Porque finalmente nadie que deje lo que tenga que dejar para hacer lo que debe de hacer de parte de Dios, se va a quedar sin recompensa. Cuando yo tuve que tomar la decisión de servir a Dios, no fue fácil. Tenía 16 años. Tenía un plan de vida muy bien hecho.
tenía un proyecto muy bien definido, tenía un muy buen trabajo, sabía lo que yo quería hacer de mi vida, todo estaba perfectamente planeado. Cuando Jesús me llamó al ministerio, lo primero que me dijo es: quiero tu trabajo, quiero tus estudios, quiero tu familia. Si me entregas esas tres cosas, entonces puedes servirme. Tenía 16 años. Y tuve que tomar una decisión. Renunciar a todo lo que yo había hecho, incluso renunciar a mi proyecto profesional, renunciar a mi trabajo, de la noche a la mañana no tener trabajo y no tener quien me emplee, porque para un chavo de 16 años ganar lo que yo ganaba era muchísimo. Entonces, después de eso, cuando iba a buscar un trabajo, me decían: no, es que nunca te vamos a pagar lo que te pagaban donde estabas. Después de, voy a sacar cuentas, 44 menos 17, los buenos matemáticos, 26 años, ¿verdad? Después de 26 años les puedo decir, tomé la mejor decisión. ¿Por qué? No soy abogado y la gente cree que soy abogado y no lo soy. Ese era mi sueño. Yo decía: un día voy a ser un prominente abogado en el país. Un día renuncié a eso. La gente cree que soy empresario y no soy empresario. Otro de mis sueños era ser empresario. Y la gente puede tener muchos conceptos acerca de mí. Y pueden incluso decir: ay, sí, mira el carro que trae. Porque algunos critican el carro que trae el pastor. Recuerdo cuando Dios me dio el primer carro del año, yo hice una junta con los líderes de la iglesia. Y les tuve que hacer la siguiente pregunta: hermanos, ¿qué piensan ustedes de que yo como pastor tengo un carro del año 0 kilómetros? Y recuerdo que uno de los líderes me dijo: ay, pastor, yo creo que no se vería muy bien. Estábamos en una reunión de líderes de la iglesia, de aquí de lo que antes era Catedral de la Cruz, ahora voy a San Victoria. Y les tuve que decir: ah, qué bueno que me lo dicen, es que yo tengo la pregunta, porque como me acaban de regalar el carro del libretón, quiero saber si lo puedo usar o lo debo tirar o regalar o algo, porque mi primer carro 0 kilómetros me lo regaló Dios sin pagar un solo peso. Pero si ustedes consideran, les decía yo en ese momento, que yo no me vea bien usando un carro 0 kilómetros, pues entonces lo tiramos, o lo regalamos, a ver qué hacemos con él. Ah, no, pastor, si Dios se lo regaló, entonces sí. Entonces, servir a Dios tiene recompensas que no todos pueden recibir si no sirven a Dios. Mi segundo carro 0 kilómetros, Dios me dijo cuántas pelotitas había dentro del carro de la Mazda para que me regalaran mi segundo carro 0 kilómetros y no tuve que pagar ni un solo peso. Mis 2 carros 0 kilómetros que tuve, mis primeros 2 carros, fueron regalados directamente de Dios, sin que yo tuviera que hacer nada más que preguntarle a Él información. Entonces alguien dice: pues está mal que el pastor tenga ese carro. Pues reclámenle a Dios que fue quien no lo dio. O la otra, hagan lo que yo estuve dispuesto a hacer. Renuncia a lo que tenga que renunciar para servir a Dios. ¿Verdad que no es fácil? Hay quien puede ver el resultado, pero no sabe todo el sacrificio. Usted sabe que Abdiel tuvo que pedirle a Dios: Señor, ¿quieres que siga estudiando o quieres que me vaya a preparar ministerialmente? Y tuvo que hacer el examen en la universidad para saber si
si Dios quería que estudiara, ¿y qué crees? Salió en las listas. Y entonces tuvo que decir, ahora sí ya la decisión va a depender de mí. Porque yo podría decir, pues si no salgo en listas, bueno, él podía decir, si no salgo en listas, pues ya sé que me voy, pues no tengo otra cosa que hacer. Pero no, hizo el examen y Dios lo sacó en las listas. Y estaba ahí para poder estudiar su carrera profesional, los sueños que él tenía. ¿Cuántos años tiene? 19, 18. 18 años. Y renunció a sus sueños. Decidió dedicar su tiempo a otra cosa. Entonces de repente usted lo ve que prospera y va a decir, mira, tan chavo que está, Dios lo está prosperando. ¿Y qué esperaba si está sirviendo a Dios? ¿Me estoy explicando o no? Usted quizás nunca ha renunciado a algo que sea importante para servir a Dios. Usted prefiere quizás estar en la comodidad que le ofrece el trabajo, que le ofrece su profesión, que le ofrece la comodidad de la casa. Entonces, si no está sirviendo a Dios y esperar la recompensa de Dios, como que no tiene tanto sentido, ¿no? Hay quienes han tenido que tomar la decisión de estudiar los fines de semana para poder terminar una carrera profesional mientras que están sirviendo a Dios. Y no es fácil tener todos los fines de semana que estar en la universidad, de ahí venirse para acá a ensayar, a tener una reunión de jóvenes, a atender tantas cosas de la iglesia entre sus estudios profesionales. O sea, no hay gente que quiera servir a Dios, que Dios los agarre en la casa rascándose la panza. No existe eso. La gente que ha querido servir a Dios ha tenido que tomar la decisión de servir a Dios a pesar de que no tenía tiempo, a pesar de que tenía planes, a pesar de que no tenía recursos. Se decidió a servir a Dios. Cuando yo me fui a la escuela bíblica, yo no tengo vergüenza en decirlo, yo llevaba solamente 3 cambios de ropa, 3 pantalones y 3 camisas, y con eso comencé a servir a Dios. Era todo lo que tenía. Ni quien me pagara los estudios, nada. Solamente la decisión de servir a Dios. Entonces, si usted me dice que servir a Dios es fácil, yo le voy a decir que no. Servir a Dios se requiere tomar decisiones, y decisiones que son importantes. Si tú quieres quedarte así, tu vida cómoda, y pretender que tu vida sea útil para Dios, eso no existe. Estaba Pedro lavando las redes y llega Jesús y le dice, ven y sígueme. Y Pedro decidió dejar las redes y venir a servirle. Usted podría decir, pues ¿cuánto valían las redes? Porque cuando se trata de criticar es muy fácil hacerlo, ¿verdad? Bueno, estaba Leví, estaba Mateo contando todos los impuestos del Imperio Romano. Y llega Jesús y le dice, deja eso, ven y sígueme. Y él dejó las mesas llenas de dinero. No dijo, a ver señor, espérame, déjale hablar a Hacienda para que venga a recoger aquí los impuestos. No, dejó todo y siguió a Jesús. ¿Cree que ellos se arrepintieron de haberlo hecho? Un día, allá en el cielo, nosotros vamos a ir allá, ¿usted lo cree? Sí. Ok, cuando lleguemos allá, va a haber una mesa y va a haber sentados 24 ancianos. Esos 24 ancianos son los 12 patriarcas de Israel y los 12 apóstoles. Imagínense a Juan, a Pedro diciendo, miren, dejé las redes y miren cómo Dios me puso. Mateo va a poder decir, sí, yo dejé ahí los impuestos, pero miren, ahora estoy administrando los tesoros eternos del reino de los cielos. Quiero terminar diciéndote esto. Servir a Dios es una bendición, pero servir a Dios requiere de una decisión que no es fácil. No es fácil.
No es fácil renunciar a lo que eres para hacer lo que Él quiere que seas. No es fácil. No cualquiera lo hace. Son decisiones de personas que entienden que servir a Dios es un privilegio y que no hay honor más grande que Dios haga un plan y diga: aquí voy a usar a Dani, aquí voy a usar a Martín. Que Dios diga: aquí voy a usar, y entonces ponga tus nombres ahí en el proyecto de Dios. Qué privilegio, ¿no? Y qué absurdo que Martín o Dani dijeran: no, Señor, es que estoy ocupado. Es que mira, dame chance, mira, ya mis hijos van a crecer, deja que crezcan y entonces te sirvo. Mira, Señor, es que se murió mi abuelita y pues tengo que ir a enterrarla, dame chance. Lo único que Jesús no acepta son excusas. ¿Lo quieres hacer? Decide hacerlo. ¿No lo quieres hacer? Decide no hacerlo. Es tu decisión. Pero la bendición que tú coseches es resultado de las decisiones que tú tomas. Y los que toman la decisión de servir a Dios siempre serán recompensados. Porque no hay quien que deje lo que tenga que dejar para servir a Dios que se quede sin recompensa. Quizás tú dices: pastor, yo no tenía planeado hoy que usted nos predicara de esto, de una oportunidad de organizar algunas cosas. Yo lo único que te voy a decir es: conmigo no tienes que arreglar nada. Si Dios está hablando a tu corazón y te está diciendo: tienes que tomar decisiones para servirme, arréglate con Él. Porque de algo yo estoy seguro, es que ahorita el corazón de varios está sintiéndose así, agitado, está palpitando más fuerte y está pensando: ¿cuántas veces Dios te ha dicho que tienes que dejar lo que estás haciendo para hacer lo que Él te ha pedido? Y tú le has dicho que te espere porque no tienes tiempo. Y tú le has dicho que está muy lejos. Y tú le has dicho que no tienes dinero. Si tienes más de 3 cambios de ropa, tienes más de los que yo tenía cuando Dios me llamó a servirle. Si superas 3 cambios de ropa, tienes más. Y un día verás cosas mucho más extraordinarias. Voltearás hacia atrás y dirás: sí valió la pena dejar lo que tenía que dejar, porque lo que tengo ahora en Él es mucho mejor. ¿Por qué no se pone de pie? Te voy a invitar para que pienses un momento antes de tomar una decisión y antes de hacer cualquier otra cosa. Si tú consideras que ese es el momento para servir a Dios, y no te estoy diciendo que dejes tu trabajo todo para mañana, no, lo que te estoy diciendo es: si tú consideras que es el momento para servir a Dios y tienes que tomar una decisión, quizás vas a comenzar yendo a lavarle los pies a alguien. Quizás vas a comenzar acercándote con alguno de los líderes diciéndole: ¿hay algo en lo que te pueda ayudar? ¿Hay algo que pueda hacer? Quizás vas a comenzar diciendo: pastor,
¿Hay algo que le ha pedido a alguien que haga y no lo haya hecho? Yo quiero hacerlo. Todo comienza con una decisión. Tomar la decisión de servir a Dios no debería de ser tan difícil, pero la verdad es que lo es. Porque cuando Dios te pide que le sirvas, normalmente Él no se espera para tener un diálogo o un discurso contigo. Es decir, sería bien padre que Dios te llamara, o que hubiera llamado a Mateo y le dijera: oye Mateo, fíjate que estoy considerando que tú me sirvas, ¿cómo ves? Y a lo mejor Mateo hubiera tenido la oportunidad de decirle: oye Señor, mira, tú sabes que yo tengo una gran responsabilidad, es mucho dinero, el Imperio Romano va a venir a pedirme cuentas, ¿por qué no nos vemos mañana a las 3 de la tarde ya que yo haga la entrega? Pero Jesús no es así. Cuando Jesús te dice: sírveme, no va a tener un diálogo contigo. ¿Recuerdas cuando llegó Elías con Eliseo? Y llega Elías y le pone el manto a Eliseo, y Eliseo se quita el manto, le dice: Elías, dame oportunidad de que vaya y arregle algunas cosas. Y Elías le dice: ¿yo qué? Arréglatelas con Dios. Yo nada más vine a hacer lo que Él me dijo que hiciera, ponerte el manto arriba. Lo que tú decidas hacer es asunto tuyo y Dios. Y hoy Dios quiere llamarte a tomar una decisión. Así que si ya lo pensaste bien, cierra tus ojos y levanta tus manos al cielo. Y si tú quieres servirle a Dios, puedes comenzar diciéndole: sí, Señor, sí quiero. Puedes contar conmigo. No importa qué tan lejos tenga que ir. No importa cuánto tiempo tenga que invertir. Y no importa cuánto me cueste. Yo te dije que te iba a servir, que quería ser tu discípulo, que quiero parecerme más a ti. Y aquí estoy, Señor.